Vamos desde el comienzo. En la historia de la humanidad, cada vez que se produce el encuentro de dos culturas o civilizaciones, el resultado suele ser traumático. Y la conquista de América no fue la excepción. Las causas las conocemos. La búsqueda de nuevos mercados por parte de los españoles los deposita por error en las costas de América, y el deslumbramiento por los metales preciosos precipitó la matanza. Poco importó el grado de civilización de los originarios, en algunos casos, como mayas y aztecas, muy avanzado. La prepotencia de la pólvora fue determinante para lograr el objetivo. La matanza de casi 2 millones de indígenas fue un precedente válido para intentar cualquier tropelía. Pero para centrarnos en la campaña de conquista del desierto, debemos hablar de los motivos que la impulsaron, ya que no fue una simple excursión de aventureros aburridos. Y estos, como no podría ser de otra manera, fueron económicos. Con la Revolución de Mayo, en 1810, se reafirma como dominadora de la escena política y económica la misma burguesía comercial que hasta entonces, una casta de ciudadanos más dedicado a obtener usufructo del comercio que de la producción. Pero esto en un contexto político distinto, que incluía reconocer a los españoles en su nuevo estatus de enemigo y romper el monopolio comercial con la corona española. De hecho, son los mismos actores que en su momento usufructuaron tanto los beneficios de este monopolio como del contrabando, de acuerdo a las circunstancias lo ameriten. Pero esto empieza a cambiar rápidamente, no solo por el vértigo de la política rioplatense. Recordemos que ya la amenaza de los españoles estaba situada en el norte del país, sino por la irrupción en el comercio de un nuevo factor económico que terminaría marcando a fuego el devenir del incipiente país a lo largo de todo este siglo, el estanciero, productor agrícola, pero por sobre todo abocado al negocio de la carne, esta última a partir del abasto de reses y a los saladeros. Estos comenzaron como terminal de matadero y antecesora de la industria frigorífica y herramienta fundamental en la construcción de negocios de esta nueva clase, que rindió tantos dividendos que ocupó la centralidad económica de la época. El primer saladero importante construido en este lado del río de la Plata fue en 1810, propiedad del inglés Robert Staples, en el cual llegaron a trabajar 60 hombres. Ya para 1815, propiedad de Juan Terrero, Luis Dorrego y Juan Manuel de Rosas, aparece en Quilmes el saladero Liguedita. En el mismo año se sanciona la ley de vagos y entretenidos, so pena de mandar a los penados a los fortines de frontera o a la cárcel, para encontrar mano de obra barata para los saladeros. Y en 1821 se eliminan los derechos de exportación a los productos transportados en barcos nacionales, medidas direccionadas a favorecer un sector que ya era predominante en la economía nacional. Por esa época, el número de saladeros ya rondaba la veintena. Paralelamente, se inicia un proceso de mejoramiento de la raza vacuna, para conseguir animales muy distintos a los descendientes de los ejemplares que los españoles, con Hernandarias, habían esparcido en nuestras praderas 3 siglos atrás. En ese tránsito, John Miller, en su estancia de Cañuelas, introduce en 1826 el primer toro variedad Shorton para inseminación. El proceso era muy sencillo, se trasladaban las reses de las estancias a los 3 corrales de abasto existentes, y de ahí a los saladeros, que depostaban y luego de secar al sol los cortes, se tapaban en sal para su conservación. La carne iba a los esclavos de Cuba y Brasil, mayoritariamente, ya que la calidad no era la mejor, y el cuero a Inglaterra. Esta metodología, con sus altas y sus bajas, fue el ariete del modelo estancia-factoría, que iba perfilando el nuevo orden de comercio internacional impuesto por Inglaterra, en el cual Argentina cumplía el rol de productor de alimentos. Lo que años más tarde, y ya con el frigorífico en expansión y poniendo el certificado de función al saladero, tuvo como síntesis el lema Argentina granero del mundo. Pero para que todo esto se siguiera desarrollando se necesitaban tierras, y esas tierras estaban al sur en la Patagonia, y estaban habitadas por sus legítimos dueños, los indios. Ahora nos vamos para atrás. Durante la gobernación de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, 1820-1824, empiezan los primeros escarceos con el indio. Esto no solo en función de una expansión territorial que pueda fortalecer el modelo terrateniente, sino también, y muy especialmente, para tener acceso a las salinas, elemento indispensable para el secado de la carne. Como una especie de gendarme de frontera, contrata los servicios del militar prusiano Federico Rauch, que luego de asolar y asesinar con sadismo y barbarie a cientos de indios, tiene un triste y merecido final a manos de un joven indio llamado Arbolito, en las Vizcacheras de 1829. En este periodo, la línea de frontera se extiende hasta Areco, Ranchos, Navarro, Monte y Chascomús, incluyendo una avanzada hasta Tandil.
Atento y consecuente con esta expansión territorial, en 1826, Bernardino Rivadavia sanciona la ley de enfiteusis, atando la propiedad de las tierras fiscales al pago de la deuda adquirida por el gobierno con la Baring Brothers. Este préstamo, destinado a la obra pública y a establecer pueblos en la frontera con el Indio, terminó resultando un gran negocio usurario que se terminó de pagar 120 años después. Pero mientras tanto, en la práctica, fortaleció el modelo de estancia vigente, ya que se otorgaron 8,5 millones de hectáreas ganadas al Indio a 538 propietarios, con la insólita particularidad que estos, en carácter de arrendatarios, fijaban ellos mismos el monto de alquiler a pagar, que en teoría iría al pago de la deuda adquirida. Como no podía ser de otra forma, este monto era insignificante, casi inexistente. Para sumar más sombras a la legitimidad del procedimiento, súmese el detalle de que varios de los inquilinos habían cobrado su comisión como gestores del préstamo, tales los casos de Sáenz Valiente, de Riglos y Costas, entre tantos. En síntesis, se quedaron con las tierras prácticamente gratis y el pago fue hecho con posterioridad por el erario público, que no es otro que la población en su conjunto. Estos apellidos, los de los beneficiarios con la enfiteusis rivadaviana, los podemos ver aún hoy en los nombres de la mayoría de las calles de Buenos Aires. Unos pocos años después, Juan Manuel de Rosas, por presión y en representación de sus colegas estancieros de la provincia de Buenos Aires, emprende una nueva excursión al desierto, con el objetivo de terminar con los malones y el robo de ganado. Esta fue patrocinada también por varias provincias y extendió la línea de frontera hasta Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Hasta el final del gobierno de Rosas se vivió con una engañosa relativa tranquilidad en la frontera indígena, producto de la ambigüedad del restaurador en eso de a veces negociar y en otras golpear. Pero es a partir de Pavón y con Mitre en el poder empiezan a cambiar las condiciones políticas. Se organiza por primera vez un ejército federal que tiene como objetivo inmediato reprimir a los enemigos internos para poder imponer las condiciones del nuevo país. La prioridad en la lista de exterminio la tienen por ahora las montoneras de Peñalosa. El Indio podía esperar un poco, pero no tanto.